Buenas tardes, nos reencontramos en nuestra última clase del curso de Administrativos en Instituciones de Salud. Antes de arrancar con lo que es la clase, espero que les haya sido práctico y que hayan podido adquirir conocimientos en este curso. Como siempre le digo a mis alumnos, es el primer escalón y ustedes deciden hasta dónde van a subir en su vida y lo que van a decidir estudiar, ¿sí? Si les gusta el tema de salud, tienen un montón de distintos cursos y carreras para hacer. La verdad que la salud es muy linda, tienen un amplio catálogo, ¿sí?, para estudiar, así que bienvenidos y sigan adquiriendo conocimientos, que eso la verdad no ocupa lugar y es muy positivo, ¿sí? Más allá de que uno por ahí lo use o no lo usa al título, es positivo tener siempre conocimientos de distintos temas. Es muy lindo. Eso por un lado. Respecto, bueno, esta es la última clase de lo que es teórico, ¿sí? Nos queda una clase integradora, eso por otro lado, para que tengan en cuenta. Y lo que necesito sí es que las personas que no estén con el tema de los trabajos entregados en tiempo y forma, que por favor, sí, vayan entregándolos, porque yo tengo que presentar una nota con la lista de los alumnos que hayan entregado los trabajos, para ver quiénes son los que están de forma regular para poder dar el examen, ¿sí? Así que por favor les pido que cuanto ustedes antes me lo puedan mandar, a mí se me va a hacer más simple para corregir y no todo a último momento, ¿sí? Bueno, en la clase de hoy lo que vamos a ver, si ustedes se ponen a ver lo que es el módulo, son muchas leyes, ¿sí? Y como yo siempre digo, particularmente a mí no me gusta que se los estudien de memoria, pero tienen ahí un par de números. Yo voy a les voy a hablar de la inicial, por así decirlo, y les voy a comentar un poquito del resto de las cosas, pero no se las voy a enumerar como están en el módulo. Obviamente saben que toda información está en el campus para que ustedes puedan ampliar el conocimiento y lo que vamos dando en cada clase, ¿sí? El tema de lo que es instructivos para presentaciones de Recupero Sur, el instructivo detallado, ¿sí? Lo van a encontrar en la parte de materiales anexos, ¿sí?, con el nombre de Manual Sur, por si quieren mirarlo, ¿sí? Eso es detallado, les va a servir el día de mañana si tienen que, ya están trabajando de esto. Como siempre les digo, la salud es algo muy cíclico, ¿sí?, que gracias a Dios vamos teniendo avances continuamente, y por ahí son cosas que van a ir quedando un poco desactualizadas, ¿sí? Pero bueno, ustedes léanlo, así tienen por lo menos noción de lo que les estoy hablando. Lo que vamos a ver hoy en particular va a ser lo que es la ley de discapacidad, ¿sí? El tema de la discapacidad es bastante amplio, porque lo que suele suceder, ¿sí?, uno dice discapacidad y inmediatamente pienso en una persona con una discapacidad visible, y no siempre pasa eso, ¿sí? Y el tema de las coberturas lo mismo, porque uno dice una persona con discapacidad debe tener cobertura y no siempre pasa.
Le voy a explicar el motivo de por qué no siempre pasa, ¿sí? Hay personas que pueden ser pensionadas, ¿sí? Por discapacidad y la única cobertura que tienen es PROFE, o como se dice ahora, incluir salud, que en realidad lo que hace es tener es del Estado y funciona en los hospitales públicos, ¿sí? Y lo que hace es por ahí hacerle o generar un descuento para la medicación, pero después el resto de cobertura es en hospitales públicos. También puede ser que estén jubilados de algún trabajo por incapacidad y van a tener la cobertura de trabajo, y más adelante lo que hace la ley, ahora le voy a dar el número de la ley, es deben adquirir el certificado único de incapacidad, ¿sí? De discapacidad. Eso es lo que le da la apertura a todos los beneficios que van a tener. La ley de discapacidad es la 22.431, ¿sí? Que fue sancionada el 16 de marzo del año 1981, ¿sí? Y otorga diferentes beneficios, ¿sí? Piensen que tenemos personas con discapacidad que necesitan ser, por ejemplo, personas o chicos con discapacidad, y esa persona necesita ser escolarizada, ¿sí? Entonces, la parte de discapacidad, la ley lo que hace es les otorga el tema del traslado a la escuela, donde van a realizar la escolarización. También tienen derecho a lo que es, cuando ya son más grandes, a la parte de la parte laboral, ¿sí? Desempeños, algún oficio. Y bueno, pasa exactamente lo mismo. Tienen la cobertura de lo que es el traslado, ¿sí? Desde su hogar al instituto. También tienen el tema de lo que es acompañante terapéutico, ¿sí? Una persona que va a estar al lado de ellos acompañándolos a realizar distintas actividades, que también es muy interesante. Se lo dejo como pie si a alguno le interesa eso. Es muy interesante también el tema acompañamiento terapéutico. También las personas que tengan inmovilidad tienen cobertura de lo que es la rehabilitación en diferentes lugares. Obviamente que la cobertura es como todo, ¿sí? La ley lo que dice es que tienen que tener cobertura 100%, pero cada lugar, cada prestación, cada obra social, ¿sí? O prepaga, o si es del Estado, le va a decir en dónde puede tener ese tipo de cobertura. Hablamos de la rehabilitación, ¿sí? También pueden tener personas que vayan al domicilio, ¿sí? A ayudarlos a adquirir el tema de las necesidades básicas, ¿sí? Saber cómo moverse o incentivarlo a que pueda realizar sus cosas, ¿sí? Hablando de pacientes ya por ahí más agravados. También tienen el tema de lo que es una internación domiciliaria. Una internación domiciliaria no solamente significa con el tema de está internado en la casa, ¿sí? Conlleva más cosas. ¿Qué quiere decir? Tiene que tener una atención de un enfermero, sí, o enfermera, obviamente. Conlleva eso, que es quien les va a hacer los controles, ¿sí? En el caso de que el paciente esté postrado, quien va a hacer lo que es la movilización del paciente, la higiene. Después tiene que tener un control por un médico clínico, ¿sí? Un médico de cabecera, que lo tiene que ir a ver regularmente para ver cómo evoluciona el paciente, ¿sí?
En el caso de que sean pacientes más severos, ¿sí? Obviamente que todo lo que es la infraestructura, camas ortopédicas, silla de rueda, todo eso se lo brinda por la ley de discapacidad. Tienen cobertura, ¿sí? De todo eso. Y también van a tener atención desde lo que es nutricional, la kinesióloga, ¿sí? Es como un equipo interdisciplinario que va a controlar lo que es una internación domiciliaria. Acá estamos hablando de los beneficios en lo que es salud. Después tienen beneficios a nivel de poder sacar préstamos o subsidios, ¿sí? Para las personas que tienen discapacidad más leve, con lo que es el Certificado Único de Discapacidad, que es el CUD, tienen acceso a lo que es pasajes gratuitos dentro del país, porque obviamente también tienen derecho al esparcimiento, ¿sí? Entonces, con ese certificado único, solicitan los pasajes de forma gratuita. Tienen también el tema de, ¿cómo decirles? Beneficios en lo que es, si tienen, por ejemplo, autos, ¿sí? En el tema de los impuestos del auto, y si no tienen auto, tienen y demuestran tener un acceso a un monto específico, si estamos hablando de que hay que demostrar los ingresos, tienen un descuento en lo que es la compra de autos, ¿sí? Ese también es otro beneficio que ellos tienen. También tienen beneficios en lo que es la parte de impuestos inmobiliarios, ¿sí? La ley es amplia, ustedes van a ir viendo que hay distintas leyes, así que por ahí les va a subdividir todo esto que yo les estoy contando, pero yo sinceramente para no marearlos tanto, no quería enumerárselas una a una. En el tema de cuando ustedes reciban, ¿sí? Perdón. Cuando ustedes reciban como administrativos, ¿sí? Un paciente con CUT, ¿sí? En realidad, si tiene cobertura médica, es muy raro que se lo pidan en una internación. ¿Por qué? Porque ya tiene la cobertura de su obra social o su prepaga, en el caso que sea. Es muy raro que se lo pidan. En realidad esto se pide, sí, es como un certificado que para el resto de los beneficios que le contaban sí lo van a necesitar. Este certificado no es que se va y se lo otorga a cualquiera. Los pacientes solicitan turno, ¿sí? Para sacar el CUT y tienen una entrevista interdisciplinaria donde son evaluados por los médicos para ver la incapacidad, asistente social y una terapista ocupacional para ver qué es lo que puede realizar como actividad el paciente y qué no, ¿sí? La terapista ocupacional es la que va a ver si el paciente puede desenvolverse solo, si puede realizar lo que es la higiene básica, ¿sí? Todo el tema del contacto y es lo que ellos van a dictaminar si el paciente tiene o no acceso a un CUT y hay pacientes que en el CUT dice que es con acompañante, ¿sí? Eso lo que le va a servir es, primero, por el hecho de si deben viajar, que tienen los dos pasajes cubiertos, si tienen auto,
¿sí? Y no manejan, por ejemplo, también les tiene cubierto de que la persona que está manejando es el acompañante, ya que ellos no pueden realizarlo por sí solos. Y en el caso de que eso se venza, ¿sí? Porque tiene vencimientos, es el propio usuario, por así decirlo, o el propio eh, beneficiario del CUT que debe realizar los trámites nuevamente para eh, renovarlo. Puede ser que al renovarlo no se lo den, porque, como vuelvo a decir siempre, la ciencia y la medicina va cambiando, es algo eh, que va evolucionando continuamente y eh, por ahí pasa a ser de que ciertas enfermedades no lo toman como discapacidad. Podemos estar de acuerdo o no. Yo creo que, por ejemplo, lo que es el tema de los CA, ¿sí? Los cánceres, no los estaban tomando como discapacidad y creo que tendrían que incluirlo. Hubo una época que estuvo incluido, hoy en día no. Por eso digo que es algo que los pacientes, cuando se le vencen y tienen que ir de vuelta a junta médica, puede pasar que se lo rechacen, ¿sí? Es indistinto, ¿sí? Es algo meramente que lo van a manejar en la junta médica. Uno puede, en el caso de que se lo rechacen, pedir un amparo, pero bueno, ellos son quienes evalúan y tienen el conocimiento necesario para decir quién sí y quién no, ¿sí? Por ejemplo, se dejó de usar las personas diabéticas, ¿sí? Ya no son contempladas en lo que es una discapacidad cuando son diabéticas leves, ¿sí? Tiene que ser una persona ya avanzada, donde tenga, no sé si saben, pero bueno, les comento, la enfermedad de la diabetes ataca todo el cuerpo y algo que es muy usual es el tema de la vista. Entonces, lo que hace es que el paciente empieza a dejar de ver eh, y hay dos tipos de diabetes, uno que es para medicación y otro que ya es con insulina. Entonces hablamos de diabéticos insulino dependientes, ¿sí? Entonces ellos abarcan como discapacidad un paciente insulino dependiente ya en un estado avanzado, donde no pueda ver, ¿sí? Ya no pueda movilizarse. Los diabéticos generalmente se le hacen úlceras, ¿sí? Se lastiman y como son diabéticos no tienen cicatrización y terminan en amputaciones. Entonces, la ley más los decretos actuales se basa más en ese tipo de paciente y no en un paciente que todavía esté sano. Sí, es como que esperan a último momento, que es algo que obviamente podemos discutir, pero no es algo que podamos modificar nosotros, ¿sí? Eh, por otro lado, todo lo que es, bueno, SEA, ya les decía, es muy raro que lo cubran. Eh, todo lo que es discapacidades motrices, si necesitan atención de otra persona, si lo cubren, si no. Antes le cubría, por ejemplo, a las personas que habían tenido, que tienen marcapasos o que tuvieron complicaciones cardiológicas, hoy dejó de cubrirlo también. Entonces, es como les estoy diciendo, ustedes, más allá de que por ahí no quieran seguir estudiando nada en salud, tienen que, una vez que estén trabajando, van a tener que actualizarse con estos temas. Obviamente que el mismo trabajo los va a llevar a las diferentes actualizaciones, eh, pero es algo que va a ir variando continuamente, ¿sí? Eh, por eso yo trato de darles las generalidades, ¿sí? O hacer ejemplos para que ustedes comprendan los términos
y puedan aplicarlo en cualquier situación, ¿sí? Mientras ustedes sepan, ¿sí? O sea, tengan el conocimiento, más allá de que vaya variando estas diferentes cosas, eh, van a poder aplicarlo, ¿sí? En el tema de su uso cotidiano. Obviamente que para acceder a todo este tipo de beneficios que tiene la ley, ustedes lo tienen detallado, pero no es voy y digo yo tengo el certificado único de discapacidad, quiero acceder. No, todo lleva un trámite y un papelerío, obviamente, ¿sí? Primero, para acceder al CUT, hay que solicitar, obviamente, el turno para la junta médica y presentarse en la junta médica con una planilla que les dan ellos completa por los diferentes médicos que diagnosticaron la incapacidad, presentar los estudios complementarios, ¿sí? Porque si yo digo, un ejemplo, les doy un ejemplo pago, que en realidad no lo cubre la ley de discapacidad, pero para que lo tengan en cuenta. Yo digo, voy porque me quebré el brazo en 3 pedazos, voy y no presento placas, ¿sí? Ellos necesitan tener los estudios complementarios para poder decir, bueno, si esta persona nos está diciendo en serio o no, lo requiere o no, ¿sí? En el caso de lo que es beneficios, ya sea para auto o beneficios para el descuento de los impuestos inmobiliarios. Obviamente lo que le van a pedir es que el CUT, ¿sí?, coincida con el domicilio y obviamente documento. Le van a pedir una serie de cosas, no es por tener el CUT accedo directamente, ¿sí? Eh, cada pedido tiene un requisito de ciertas cosas. Pero bueno, yo lo que hice acá es darles las generalidades de todo lo que, todos los beneficios que tienen, ¿sí? Estas personas. Como les decía antes, no todas, ¿sí? Son visibles, ¿sí? Hay personas que tienen discapacidades internas, ¿sí? Que puede ser de columna, otro tipo de discapacidades, entonces nunca juzguemos, ¿sí?, a la persona que tenemos adelante, y si en el caso de que nosotros estemos trabajando para algún tipo de obra social y lo que nos vengan a plantear es que necesitan la cobertura, porque otra cosa que tienen es la cobertura de los medicamentos al 100%, ¿sí? Lo vengan a plantear a la obra social, lo que uno va a hacer es, si uno no la ve la discapacidad, en realidad no se puede poner a discutir con la persona, sino lo que va a hacer, en el caso que lo vea o no la vea, pedir los papeles correspondientes para poder iniciar el trámite y que lo que es más arriba nuestro, ¿sí? La parte de los auditores, ¿sí?, puedan decidir si el paciente realmente necesita o no lo que vino a solicitar. Entonces, ustedes siempre manéjense, obviamente, como les digo, uno trabaja con personas y obviamente debe tener empatía y respeto. Pero en el caso de algo que uno no comprenda, con solicitar los papeles correspondientes para realizar dicho trámite, creo que es suficiente y no tener que llegar al choque con las personas. Creo que sería algo bastante complicado trabajar de esa forma, ¿sí? Entonces, lo ideal es que no pase. Bueno, espero que la clase les haya sido bastante didáctica. Traté de no nombrarles todas las leyes para no marearlo. Recomendaciones, más allá de que tenemos todavía van a tener la clase integradora.
si no son de utilizar cuadros, empiecen a utilizarlo para el tema de que van a ver cómo se relacionan los temas y poder tener una noción, ¿sí?, amplia de lo que es a lo que van a ponerse a estudiar, ¿sí?, y a lo que tengan que rendir. Es muy práctico, ¿sí?, el tema de los cuadros. Incluso pueden incluir las leyes si quieren, y en el cuadro lo que va a hacer es una ayuda a memoria para que ustedes vean una palabra X y los lleve a lo que es el texto o el material correspondiente, ¿sí? Que, discúlpenme, sinceramente estoy bastante cansada, perdonen, fue un miércoles largo, eh, con la doble clase, preparándoles los exámenes, para que ustedes tengan esa ayuda a memoria y les va a ser más fácil. Este es un consejo mío que lo fui adquiriendo a medida que fui estudiando y es muy útil, pero bueno, cada uno tiene libertad de hacer obviamente lo que quieran, no se los estoy imponiendo. Bueno, la última clase concluye así. No tengo más para aportarles, ¿sí? Lean lo que tienen en el campus, en el módulo, para ampliar la clase. Y voy a estar esperando todo lo que es sus consultas, ¿sí? Todavía nos falta la clase integradora, y sus trabajos prácticos con ansia para poder empezar a corregirlos y poder estar al día, ¿sí? Así que bueno, me despido, nos vemos en la próxima.